Hola, ¿qué tal mis niños? Espero que estén muy bien. El día de hoy continuaremos con nuestra clase de español. Si recuerdan, en la clase anterior estuvimos analizando las principales características de los personajes que aparecen en un cuento. Analizamos tanto las características físicas como las características emocionales o características de la personalidad, ¿sí? Recuerden, analizamos ejemplos de cuentos como tenemos aquí el de los tres cerditos, o por ejemplo Caperucita Roja, cuentos muy conocidos como Pinocho. En fin, ustedes tuvieron una actividad que fue buscar el cuento que más les gustara, elegir a un personaje y describirlo, como les acabo de mencionar, su personalidad, sus características físicas. Acompáñenme el día de hoy a continuar revisando nuestra práctica social del lenguaje para poder lograr convertir un cuento en una obra de teatro. Antes de iniciar, chicos, la actividad directamente de transformar un cuento en una obra de teatro, es necesario que tengamos muy claro cuáles son las principales diferencias y semejanzas que existen entre un cuento y entre una obra de teatro. Para lo cual, tengo aquí esta anotación. De cuento a obra de teatro. Primero que nada, las diferencias. Una de las principales diferencias entre un cuento y una obra de teatro es que el cuento está hecho para ser leído y la obra de teatro se suele representar con personajes, escenarios, distinta escenografía y pues bueno, otra de las diferencias que encontramos es que las obras de teatro se dividen en actos. Recuerden que la estructura básica, aunque es similar entre un cuento y una obra de teatro, en el cuento no encontramos actos, que son a través de los cuales se divide nuestra obra de teatro, ¿sí? Otra de las diferencias es el diálogo directo. Si bien es cierto que en un cuento podemos encontrar ocasionalmente el diálogo directo, que es cuando los personajes hablan y hacen intervenciones, que no es el narrador el que las cuenta. Normalmente, pues, en las obras de teatro prácticamente todo se hace con lenguaje directo porque es intervención de personajes. Lo podemos identificar y con este símbolo que es un guión. Es un guión medio que indica que un personaje está realizando una intervención, que está diciéndolo él. Aquí tengo el ejemplo de no lo hagas. Vamos a suponer que en un cuento el narrador está diciendo, en un bosque enorme durante la noche, un pequeño niño decidió salir a dar un paseo. Su mamá le gritó y aparece esto, no lo hagas. Cuando vemos este guión, indica que el personaje, en este caso la mamá, está haciendo la intervención, está hablando a ella. ¿Okay? Si bien entendido esto, en la obra de teatro encontramos acotaciones. A continuación un poquito más adelante les voy a explicar bien qué son las acotaciones, porque es muy importante que las utilicen cuando elaboren su guión teatral. Y pues en las similitudes que podemos encontrar entre la obra de teatro y el cuento, es que solemos encontrar en ambas un narrador, aunque en las obras de teatro no es del todo necesario, ¿sí? Es opcional. Entonces, para esto vamos a continuar con esta clase. Dentro de las similitudes que encontramos entre el cuento y la obra de teatro, tenemos el narrador. Normalmente en ambas encontraremos narrador, sin embargo, en las obras de teatro suele ser opcional. Las obras de teatro pueden tener un narrador, pero no es fundamental. Hay algunas que no lo tienen. La mayoría pues lo realizan los personajes. Ahora,
Otra de las cosas es en cuanto a la estructura de cómo se desarrolla la historia. En un cuento y en una obra de teatro siempre encontramos un inicio, un desarrollo, que es también llamado clímax, o donde se lleva a cabo la parte más emocionante de toda la historia, y el cierre donde se concluye. Nosotros sabemos que los cuentos normalmente tienen finales que te promueven alguna enseñanza, finales felices. De hecho, ¿quién no ha escuchado el "y vivieron felices por siempre" en la mayoría de los cuentos? Entonces, las obras de teatro son similares, aunque no es necesario que terminen como nosotros podemos transformarlas. Podemos darle el final alternativo o un final diferente al cuento original. Pues bien, chicos, como les dije anteriormente, las acotaciones es algo que quería darle un poquito más de énfasis, puesto que en ocasiones resulta complicado entender qué son, cómo se utilizan y cómo es que las voy a emplear para hacer mi obra de teatro. La realidad es que es muy sencillo, solamente hay que poner un poquito de atención. Las acotaciones son indicaciones que señalan la manera en la que actúan, se mueven, hablan o se visten los personajes. ¿Sí? Es sencillo identificarlo porque se encuentran siempre entre paréntesis y antes de la intervención de un personaje. Fíjense muy bien. Ustedes ya habrán analizado o visto obras de teatro anteriormente, y cuando les toca decir o representar el diálogo de un personaje, viene antes del diálogo o de lo que les toca decir un pequeño fragmento que dice, por ejemplo, con voz muy fuerte o gritando, y viene entre paréntesis. Algunas veces se les indica a ustedes, chicos, no lo lean, solo hay que hacerlo. Precisamente esas son indicaciones que se llaman acotaciones y que sirven para darle un poquito más de emoción o de objetividad a lo que estamos diciendo. Queremos transmitir un mensaje, por ejemplo, de enojo, y ahí lo dice, con voz fuerte y el ceño fruncido, dice la acotación entre paréntesis. Entonces, sí, obviamente no lo tenemos que leer, pero hay que hacerlo. Indica que lo que hay en nuestro diálogo hay que hacerlo con ese tipo de voz y con el ceño fruncido. Otro ejemplo que les voy a dar aquí. Imaginemos que en el cuento de Caperucita Roja aparece el diálogo de Caperucita. ¿Sí? Vienen dos puntos. Y antes de iniciar el diálogo viene un paréntesis y dice, con lágrimas en los ojos. Con lágrimas en los ojos. Entonces, eso nos indica que lo que va a decir a continuación, Caperucita Roja lo tiene que hacer, decir llorando. ¿Qué se les ocurre? Que pueda decir Caperucita Roja llorando. Puedes decir que se comió a la abuelita, el lobo. Entonces Caperucita Roja diga llorando, no, mi abuelita. No, mi abuelita no. Es las acotaciones. Fíjense ustedes muy bien. Imaginemos que leemos el cuento, o que en este caso la obra de teatro, y la persona que va a representar la obra de teatro, que le tocó ser Caperucita Roja, dice con esta expresión, no, mi abuelita no. ¿Por qué hiciste eso, lobo? Estoy muy triste. ¿Lo creeríamos? ¿Nos causaría la emoción que quiere transmitir? Es muy diferente a que lo diga, no,
Mi abuelita no. ¿Por qué lo hiciste, lobo? Es algo que se aprecia más y transmite más emociones, que al final de cuentas es lo que busca la obra de teatro. Chicos, algo que tenemos que tener bien en cuenta, y les voy a pedir que revisen la página número 135 de su libro de español. Lean el apartado que dice el guión de teatro, escenas por escrito. Ahí vienen una serie de preguntas que hay que reflexionar sobre ellas, en las que dice qué personajes voy a poner en mi obra de teatro. Recuerden esto, la actividad que vamos a tener ya prácticamente es empezar a redactar nuestra obra de teatro o guión teatral. Entonces, elijan un cuento, el que ustedes prefieran. Recuerden, ya les di varias opciones, pero elijan el que ustedes quieran. En una hoja de su cuaderno o en una hoja blanca, escriban la pregunta, las preguntas que aparecen en su libro en la página 135, las escriben y las contestan. ¿Esto para qué? Para que les ayude en la organización de su obra de teatro más adelante. ¿Qué personajes participan en mi obra de teatro? Ahí enlistan todos los personajes para que no se les quede fuera ninguno. ¿Cuál va a ser la escenografía o el escenario donde sucede la historia? ¿Sí? Por ejemplo, pues en el caso de Caperucita Roja es el bosque, ¿no? La mayoría de la historia. Los ruidos, aquí es muy importante, chicos, porque esas forman parte de las acotaciones. Ruidos, cualquier tipo de efectos que puedan hacer más interesante su obra de teatro, considérenla para que luego la noten como acotaciones. Por ejemplo, si su escenario es en un lugar y lo quieren hacer más terrorífico, por así decirlo, pueden añadir ruidos como truenos, aullidos, ¿sí? Que eso va a ser más emocionante a la hora de leer la obra de manera dramatizada. En fin, ahí vienen esas preguntas, revísenlas por favor, échenles un ojo y escríbanle en su cuaderno, esa va a ser la actividad. Chicos, pues ahora me gustaría mostrarles un poquito de qué es lo que vamos a hacer a continuación, que es ya hacer nuestra obra de teatro, nuestro guión teatral escrito. Para esto les voy a pedir de favor que sean cuidadosos. Como todo trabajo, tiene que hacerse con limpieza, con buena letra, revisando la ortografía. Recuerden, si no o tenemos una duda o no sabemos cómo se escribe una palabra, el diccionario es la herramienta que necesitamos para verificar que estamos escribiéndolo bien. Aquí tengo yo un cuento que es Aladino. Ustedes ya saben que tengo este tipo de libros con el objetivo de hacer más interesante la lectura, ya que tienen ciertas características que lo hacen más emocionante, pero al final de cuentas ustedes eligen el cuento que quieran. Esto solamente es para ejemplificarles, chicos. Les voy a leer una parte de este cuento y les voy a decir cómo podríamos cambiarla a una obra de teatro para que lo vayan haciendo en sus casas. Por WhatsApp les voy a pasar a sus papás un ejemplo de una estructura de obra de teatro para que no se les pase ningún detalle. Recuerden, siempre título, personajes y les voy a explicar cómo se va acomodando los personajes según sus intervenciones. Ahí se los paso a sus papás para que lo revisen. El cuento se llama Aladino. Aladino vivía con su mamá en un poblado en la antigua Persia. Él era un niño muy flojo y pasaba todo su tiempo merodeando en el mercado y robando de los puestos. Aladino y su mamá eran muy pobres y frecuentemente pasaban hambre. Un día, un hombre llamado Abanazar llegó buscando a Aladino. «Yo soy tu tío lejano, el cual no has visto desde hace mucho tiempo», dijo el hombre. Ahí nos damos cuenta de que está sucediendo una intervención de un personaje. Ese es el lenguaje directo que utilizan los personajes en un cuento, que no aparece como tal, no aparece muy seguido. Es más seguido encontrarlo, más normal encontrarlo en las obras de teatro, pero también está.
Si me ayudas, te pondré tu propia tienda de alfombras y así tendrás mucho dinero. Aladino estaba emocionado. ¿Qué es lo que quieres que haga?, preguntó. Aquí vemos la escena. Abanazar se llevó a Aladino fuera de la ciudad. Todo el tiempo pretendió que conocía muy bien al muchacho y era muy amable con él. Pero de hecho, Abanazar era un malvado hechicero que había llegado desde Marruecos, en el norte de África, para encontrar una lámpara mágica. Su poderoso libro de conjuros decía que la lámpara le tenía que ser entregada por un compañero extraño o su magia no funcionaría. Entonces estuvo vigilando a Aladino en la calle. Abanazar había elegido al muchacho para esa tarea y planeaba deshacerse de él una vez completada la misma. Chicos, si ustedes quieren continuar leyendo este muy interesante cuento, mándenme por favor ahí la solicitud al WhatsApp y yo les enviaré fotos de las páginas, no son muchas, de este libro, para que ustedes en este periodo en el que están en casa aprovechen para leer y recrearse un poco con esta tan interesante historia de Aladino. Bueno, esta fue todo por la clase del día de hoy. Me despido, no sin antes recordarles, chicos, que hay que trabajar, hay que dedicarle un poco de tiempo a nuestros estudios porque es muy importante que retomemos lo que hasta el momento hemos dejado pendiente. Un abrazo para todos y nos vemos en la siguiente.